Vamos a hablar de algo que se está hablando mucho en estos días, especialmente porque ya llega el tiempo de Navidad. Y obviamente todo el mundo piensa en Jesús de la manera en que nació. De hecho, el recibir a un bebé en general en cualquier hogar es un momento de mucha alegría, es un momento de suma alegría y donde es el centro de atención completamente. Ustedes saben, cuando un bebé nace, es el centro de atención. Todo el mundo deja de hacer lo que tiene que hacer para poder ponerle atención a la nueva vida que ha llegado al hogar. Y el hecho de que nació alguien, un miembro nuevo en la familia, es algo que nos habla un poquito acerca de la grandeza de Dios, de cómo Él sigue siendo tan amoroso y misericordioso y sigue naciendo tanto niño en su pureza, en su santidad. De hecho, la Biblia dice que Jesús dijo que dejen los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, nosotros entendemos, obviamente, que cuando un bebé nace es de motivo de mucha alegría. Y puesto que estamos en los tiempos que se habla mucho acerca del niño Jesús, yo no me quiero enfocar tanto en lo que es el niño Jesús, pero sí me quiero enfocar un poquito acerca de por qué vino Jesús. A veces se nos olvida, nos concentramos tanto en el nacimiento, pero no nos concentramos en el propósito de ese nacimiento. Y quiero leer ahí en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, donde dice la palabra de Dios: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Entonces, ya desde los tiempos antiguos, el profeta Isaías ya había anunciado cientos y cientos de años que iban a ser el Rey Jesús, que iban a ser el Mesías. También lo podemos ver en Isaías capítulo 40, versículo 9 y versículo 10 al 11. Dice: oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes. Grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá: aquí viene su Dios. Si el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Nosotros somos los corderos. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Entonces, nada más para repasar un poquito acerca de lo que se habla precisamente en todo este mes de diciembre, perdón, iba a decir noviembre, de diciembre, se habla acerca del nacimiento de Jesucristo. Y más adelante en la predicación, al final, vamos a ver acerca del nacimiento. Pero yo quería hablarles más bien, como les decía al principio, del propósito del por cual Jesucristo nació. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Y quiero extraje unos versículos en la Biblia para enseñarle y mostrarle a usted cuál fue el motivo por cual Jesucristo nació. Ahora, el cristianismo está dividido ahorita en la actualidad, está dividido en muchas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Yo ya les había enseñado y mostrado en clases o predicaciones pasadas que en el cristianismo, la mitad del cristianismo, de acuerdo a las encuestas que se han hecho formalmente en Estados Unidos, dicen que a la mitad de los cristianos creen en el Espíritu Santo y la otra mitad no. La mitad de los cristianos creen en ciertas cosas bíblicas, lo sobrenatural, por ejemplo. Obviamente, cuando una persona no cree en el Espíritu Santo, no estamos creyendo en la sobrenaturaleza de Dios. Es decir, los milagros, las sanidades, las maravillas, todo ese tipo de cosas que tengan que ver con la sobrenaturaleza de Dios, la mitad de los cristianos en Estados Unidos no lo creen.
Pero hay algo muy en particular, que obviamente ya sería el colmo si la gente no creyera. 92% de los cristianos en Estados Unidos creen que Jesucristo fue un personaje verdadero y fue alguien que caminó en la tierra y alguien que Dios mandó. El 92% de los cristianos creen eso. Ya, por ejemplo, podemos decir, la mayoría de los cristianos creen en Cristo. El otro 8% dicen que no están seguros, que porque no tienen tanto conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros aquí en New Journey creemos que Jesucristo fue real, que es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra, porque Él ascendió a la diestra del Padre. Ahora, número 1, Jesús vino a revelar al Padre. Mateo 11:27 dice, mi Padre me ha confiado todo. Esto es Jesucristo hablando. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Así que Jesucristo vino a revelar a su Padre. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener comunión con Jesucristo, también tenemos comunión con el Padre. Jesucristo, Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Y número 2, Jesús vino a servir. Mateo 26:28, la primera parte dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros. ¿Recuerdan que yo les he estado comentando? Que fue uno de los principios, uno de los mandamientos más claros que Jesucristo le haya dado a sus propios apóstoles. Cuando Él, antes de irse, les dijo, ustedes no van a ser como los gobernadores que esclavizan a la gente, que se aprovechan de la gente tomándoles su dinero. Ustedes, al contrario, ustedes van a ser servidores. En otras palabras, ¿podían hacerlo? Claro que sí, por eso Jesucristo se los estaba avisando desde antes. Pero Jesucristo les estaba diciendo, cuidado, porque yo sé que puedes caer en ese error de aprovecharte de la gente. Y les dijo, pero más bien ustedes serán servidores. Una tercera razón por qué Jesucristo vino a esta tierra es para rescatarnos. En Mateo capítulo 26, versículo 28, la segunda parte dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo vino a rescatarnos ¿de qué? De estar esclavizados en pecado, estar esclavizados por Satanás mismo, por el diablo, el adversario. Entonces Jesucristo vino a rescatarnos de una vida pecaminosa. Número 4, Jesús vino para salvar al mundo. Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces Jesucristo vino a salvar al mundo, vino a salvar a la gente que está en el mundo, vino a salvarnos una vez más del pecado, de la esclavitud. 5. Jesús vino a predicar buenas noticias. Jesús vino a este mundo a predicar buenas noticias. Lucas 4:43 dice, Él le respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Jesucristo fue enviado para predicar las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Las buenas noticias de salvación, de ese mensaje tan claro, ese mensaje tan poderoso que nos libera, que dice que si nosotros confesamos a Jesucristo con nuestra boca y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Él nos salvará y nos limpiará y nos restaurará. Ese es el mensaje de las buenas noticias. Número 6, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38, pues Él descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer
mi propia voluntad. Jesucristo vino a hacer exactamente lo que el Padre le pedía que hiciera. Jesucristo hablaba y decía solamente lo que el Padre le dijo que dijera. 7. Jesús vino a hablar el mensaje del Padre. Juan 17, 7 y 8 dice: ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Y Él está hablando con el Padre. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Así que Jesucristo hablaba solamente, Él vino para hablar solamente las palabras de su Padre, lo que el Padre le dictaba, lo que el Padre le decía. Número 8, Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Juan 18:37 dice: Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Como burlándose de él. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Entonces Jesucristo, otra de las razones por qué vino a este mundo, fue para dar testimonio de la verdad. ¿Quién es verdad? El Padre es verdad, Jesucristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Todo lo que tenga que ver con Dios es verdad, es verdadero. Número 9, Jesús vino a destruir el poder del diablo. Hebreos 2:14 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Entonces, ¿de dónde se apoderó el diablo de todas estas cosas? Desde Adán y de Eva, usted lo puede leer. Cuando Adán y Eva cayeron, el diablo se apoderó de los reinos de esta tierra. El diablo se apoderó prácticamente de todo. Por eso Dios planeó desde el principio y le dijo: va a haber uno que va a nacer de la raíz de David y que te va a pisar la cabeza. Porque ahí sabía Dios el Padre, había entendido que la humanidad había perdido. Desde el principio la humanidad perdió todo. Se comprueba cuando el diablo se llevó, o cuando mejor dicho el Espíritu Santo se llevó a Jesús a ser tentado por el diablo. Ahí se comprueba cuando el diablo le dijo a Jesucristo: si postrado me adorares, te doy todo esto. Jesucristo no le argumentó y le dio la contra en decirle: no, los reinos no son tuyos. No, sí eran del diablo. El diablo estaba apoderado completamente de todo. Él se lo ganó desde el principio. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Vino a recuperar lo que Adán y Eva, lo que la humanidad había perdido. Número 10, Jesús vino a cumplir con la ley y los profetas. Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Él tenía que cumplir todas las profecías que se habían hablado de él. Él tenía que cumplir toda la ley. Porque cumpliendo toda la ley, Él podía decir: sí se puede vivir en santidad, sí se puede cumpliendo los mandatos de Dios. Obviamente con el Espíritu Santo no lo podríamos hacer en nuestra propia fuerza. Sí se puede. Por eso Él vino a encarnarse y ponernos el ejemplo de que lo que Él hacía, tú y yo también lo podemos practicar y lo podemos hacer. En otras palabras, el cristianismo es posible hacerlo si seguimos el ejemplo de Jesucristo. Número 11, Jesús vino para dar vida. Juan 10:10 dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dijo Jesucristo, es darles una vida plena y abundante. Jesucristo nos vino a dar vida abundante, una vida completa, una vida la cual la podemos disfrutar en esta tierra. Número 12, Jesús vino para morir por nosotros. Romanos 5:8, que Maribel lo mencionó en la comunión, dice: pero Dios mostró
el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Jesucristo vino a morir por nosotros. Número 13. Jesús vino para ser nuestro sumo sacerdote. Hebreos 2:17, la primera parte dice: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios dice que Jesucristo es nuestro hermano mayor? Muchos no han entendido eso. La palabra de Dios dice que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y Él, como nuestro hermano mayor, vino a estar entre nosotros para enseñarnos, para ponernos el ejemplo. Y cuando Él se fue, Él entró como en los tiempos antiguos, que solamente entraba el sumo sacerdote, vaya la redundancia, en el Antiguo Testamento. Y entraba al lugar santísimo, que estaba en una carpa donde se presentaba a Dios de cara a cara con el sumo sacerdote. Ustedes conocen esa historia. Pero se repite la historia ahora con Jesucristo. Se fue cara a cara a presentarse con nuestro Padre Dios, a interceder por nosotros, a llevar nuestras culpas por nosotros. 14. Jesús vino a quitar el pecado de su pueblo. En Hebreos 2, versículo 17, la segunda parte dice: entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. En 1 de Juan 3:5 dice: ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Así que Jesucristo también vino a quitar nuestro pecado. Obviamente no nomás nos lo va a quitar por quitárnoslo. Hay requisitos en el cual nosotros tenemos que hacer de nuestra parte para que el pecado sea quitado del medio de nosotros. Número 1, nosotros tenemos que confesar nuestro pecado, que es donde muchos de nosotros fallamos. Muchas veces no confesamos nuestro pecado a nuestro Dios. Un miércoles aquí enseñamos acerca de la confesión. Cuando va alguien y comete un delito y lo llevan a la cárcel, lo primero que tiene que hacer el malhechor es aceptar y confesar su delito. El policía no puede hacer absolutamente nada, el gobierno no puede hacer absolutamente nada si la persona que cometió el delito no puede confesarlo y decir: sí, yo lo hice. Tiene que estar firmado y tiene que estar por escrito y decir: aquí está mi statement, aquí está lo que yo hice. Esa es una confesión. Nosotros no podemos ser perdonados si no confesamos. ¿Por qué es importante confesar nuestro pecado? Usted se tiene que oír. Acuérdense, lo que sale de tu boca es muy importante. Muy, muy importante. De hecho, cuando dice la Biblia que nosotros tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que hablarlo para poder escucharlo. Todo lo que hizo Dios, lo puede ver desde Génesis. Dice: y Dios dijo. Y Dios dijo. Ahora, ¿Dios tenía necesidad de decir? No, Dios es Dios, Él puede hacer todo sin decir nada. Pero Dios nos estaba mostrando algo muy importante, que nosotros tenemos que usar nuestra boca. Dicen Proverbios, ustedes conocen esa cita, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Proverbios 18:27. Entonces, el confesar es sumamente importante en el reino de Dios. Sumamente importante. Entonces nosotros tenemos que, para poder ser perdonados, tenemos que confesar nuestro pecado, que te dé vergüenza en lo que cometiste. Tienes que oírlo y luego tienes que pedirle perdón a Dios por lo que confesaste. Y dice la Biblia: entonces serás perdonado. Número 15. Jesús vino para darnos libertad y proclamar el favor de Dios. Lucas 4, 18 y 19 dice: me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. La tierra. Número 16, y la última, para pasar al nacimiento. Jesús vino a traer juicio
y hacer que los ciegos espirituales vean. Juan 9:39 dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven, o sea, aquellos que creen que lo saben, que en realidad son ciegos. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? Que Jesús les dijo. ¿Se acuerdan que estudiamos y vimos que tenían ellos una clínica de oculistas y eran muy expertos en ese tipo de ciencia y que eran muy ricos? Y les dijo, no, ustedes están ciegos. Ustedes necesitan mi colirio, ustedes necesitan mis eye drops. Jesucristo vino a abrirnos los ojos. Jesucristo vino a quitar esas vendas que la religiosidad ha puesto sobre nosotros. Jesucristo vino a quitar todo aquello que ha sido torcido, todo aquello que ha sido mal pronunciado. Jesucristo vino a quitar todo eso y nos vino a enseñar a través de su palabra que Él no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que sus principios siguen en pie. Ahora, hay algo muy importante que yo quería enseñarles que tiene que ver con los espíritus que Jesucristo cargaba. Yo no sé si usted está enterado acerca de los espíritus que Dios tenía con Él. Estos son los 7 espíritus de Dios sobre Jesús, y ahorita vamos a ver el versículo bíblico para que usted vea y aprenda dónde están estos espíritus, y que muchas veces nosotros no le ponemos mucha atención a este tipo de cosas. Pero estos son los espíritus que nuestro Señor Jesucristo cargaba. El espíritu de Jehová, o el espíritu del Señor, como otras versiones le dicen. El espíritu de sabiduría. El espíritu de entendimiento o inteligencia. El espíritu de consejo. El espíritu de poder. El espíritu de conocimiento. El espíritu de temor de Jehová, o el espíritu de temor del Señor. Estos son los espíritus de acuerdo a la palabra de Dios que Jesucristo cargaba. ¿Y dónde podemos ver esto? En Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios así: del tacón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. En otras palabras, Él no iba a guiarse en la carne, Él no iba a guiarse en sentimientos. Jesucristo va a vernos de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a su amor y su gracia y su misericordia. ¿Dónde podemos ver otro señalamiento acerca de estos espíritus? Solamente están mencionados en 2 partes. Solamente en el versículo que les acabo de leer, en Isaías 11, del 1 al 3, y otra vez se mencionan estos 7 espíritus, aunque no por nombre, pero se mencionan los 7 espíritus en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Dice, del trono, y estamos hablando de allá del cielo, salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Esos 7 espíritus estaban sobre Jesucristo. Esos 7 espíritus estaban sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero mostrarles algo. El 7, usted sabe ya, para aquellos que ya somos un poquito más maduros en el Evangelio, el número 7 es un número muy importante en la Biblia. Si a usted le encanta estudiar acerca de la numerología bíblica, usted se va a dar cuenta que cada número mencionado en la palabra de Dios tiene cierto significado, tiene cierto valor, tiene cierta importancia. De hecho, en el idioma hebreo, cada letra tiene un peso numérico, tiene un número asignado, cada letra tiene un número asignado.
Si usted se quiere meter más en eso, le animo a que se meta más en eso, pero los números para Dios son muy importantes. De hecho, hay un número muy importante que usted tendría que aprender y saber acerca, que se encuentra en Apocalipsis, que es el número de la bestia, el 666. Y ese número 666 tiene que ver con los valores del antiguo hebreo, del valor que tienen las letras allá en el hebreo, en el idioma hebreo. Pero yo no vine a enseñarle acerca del 666, yo vine a mostrarle acerca del número 7 un poquito para que usted entienda y esté enterado de qué es lo que significa, puesto que vimos acerca de los 7 espíritus. Ahora, el número 7 en hebreo se llama Shevah, C-H-E-V-A-H, Shevah. Si quiere ponerle Shevah, póngale Shevah. ¿Okay? Y la raíz hebrea de Shevah es Sabah, S-A-B-A-H. Y la palabra Sabah quiere decir lleno o satisfecho, tener suficiente. En otras palabras, el número 7 quiere decir completo. It is finished. It's complete. Eso quiere decir el número 7. Muchos teólogos dicen que el número 7 es el número de perfección, que quiere decir perfecto, que está todo completo, está entero. Eso es lo que quiere decir el número 7 en la Biblia. Jesucristo llevaba 7 espíritus. Él era completo, era pleno, era entero, así como lo mandó su Padre a la tierra. Él se mostró y vino en perfección. Él era perfecto, Él es perfecto. En Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13, ahorita le muestro si estaba apuntando para la palabra Sheva y todo eso, ese tipo de cosas después de esta página. Efesios 4, 12 y 13 dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar. Ahora, cuando dice aquí Efesios 4 y se refiere a ellos, quiero recordarle que está hablando de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Lo que Jesucristo estableció para edificar su pueblo. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa, el número 7, medida de Cristo. Esto incluye los espíritus que Jesucristo traía. Ahora, déjame retarte un poquito. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser como Él. Pablo lo mencionó: sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. ¿No tendríamos también que tratar de alcanzar estos espíritus dentro de nosotros para ser como Jesucristo? Es una pregunta para poder mover un poquito las células de tu cabeza. ¿No tendríamos nosotros que también llegar a alcanzar esto para estar plenos, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 13 al final, donde dice, para que alcancemos o lleguemos a la plena y completa medida de Cristo? Que es la plena y completa medida de Cristo. Él estaba lleno de esos espíritus, el Espíritu Santo, de conocimiento, de poder. Entonces a lo mejor está un poquito más allá de nada más alcanzar algunas cosas. Tenemos que tratar en nuestra vida de llegar a la plena y completa medida de Jesucristo, de acuerdo al apóstol Pablo cuando le escribió esto a la iglesia de Éfeso en el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios. Ahí está para que usted lo pueda apuntar. El número 7 en hebreo quiere decir Sheva, que viene de la raíz hebrea, que es Sabah,
que es lleno o satisfecho, tener suficiente. Muy bien. Ahora, Jesucristo se encontró con un grave problema cuando Él ya tuvo uso de razón y de conocimiento. Habían estado profetizando desde tiempos antiguos que Jesucristo iba a nacer. De hecho, hasta estaba profetizado que en un pueblito llamado Belén, eso está en el Antiguo Testamento. Todo se había profetizado acerca de Él y acerca de su nacimiento. Y se había profetizado que Él iba a venir para rescatar a su pueblo, para rescatar a Jerusalén, para rescatar a los hebreos, para rescatar a los judíos. Pero viene Jesucristo y se encuentra con el grave problema de que no fue aceptado como Él quizá pensaba que lo iban a aceptar. De hecho, en Juan capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: aquí, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado. Les recuerdo que dice la Biblia que por Jesucristo todas las cosas fueron creadas a través de Él, por Él y para Él. Todo fue por Él. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Cuando habla del mundo, está hablando de todas las personas. Sean hebreos, sean gentiles, que son las dos partes que bíblicamente nos dice la Biblia que somos. Hay los que son judíos y los que somos gentiles. Y luego dice en el 11 y 12, vino a los de su propio pueblo, o sea, vino a los judíos, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, aquí ya no importaba si era mujer, hombre, joven, niño, aquí no importaba si era judío, gentil o lo que sea, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y esa es la esperanza más grande que nosotros podamos recibir y recordar por su nacimiento, que no nada más Él nació por nacer, sino que su nacimiento había un propósito del cual ya vimos 16 puntos muy específicos por el cual Él vino a esta tierra. En Lucas capítulo 1, versículos 14 y 15, la primera parte dice: tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque Él será grande a los ojos del Señor. El nacimiento trae mucha alegría, como yo les había dicho desde el principio. Nuestro enfoque como cristianos, y este es el enfoque que nosotros debemos de tener. Yo entiendo y no quiero, no quiero decirle que usted no pueda celebrar. Usted celebre la Navidad como siempre lo ha hecho. Ese es muy personal y usted celebra como usted quiera. Pero el enfoque de los cristianos es cerciorarnos de que Jesús nazca en los corazones de la gente. Jesucristo precisamente vino a nacer para Él nacer en los corazones de la gente. Juan 1, capítulo 13, versículo 14 dice: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ese es en el nacimiento que nosotros nos debemos de concentrar como hijos de Dios. El nacimiento espiritual, el nacimiento que cada persona tiene que experimentar. Ya sea si una persona de 100 años y no ha recibido a Jesucristo en su corazón, Jesucristo tiene que nacer en su corazón. Versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Así que nuestro enfoque, ahora, esto no nada más es para un diciembre, esto es para toda la vida, para nosotros, es para todos los días. Nosotros debemos de tener eso muy en mente, que esto no nada más sucede en diciembre. Déjenme decirles una cosa, científicamente estuve yo leyendo unos relatos
Científicamente han estado estudiando la precisión de cuándo Jesucristo supuestamente nació. Y de acuerdo a esa estrella que salió y todo ese tipo de cosas. Y los científicos, ya ahora que han estado poniendo un poquito más atención, han deducido, de acuerdo a cómo, porque no sé cómo le hacen la verdad, pero ellos tienen el récord de cómo estuvieron las estrellas hasta miles y miles de años para atrás. La verdad no sé cómo le hacen. Me imagino que porque las estrellas se mueven como un relojito, porque Dios las creó así, que es muy fácil predecir si lo regresas y de regresar al punto de cuándo sucedió. Y los científicos han determinado que cuando la estrella esa reposó en el área de Belén, o en el área por donde Jesús nació, fueron 6 años después de cuando empezó en cero supuestamente, y fue en un marzo, a mediados de marzo. Entonces, ellos han calculado científicamente que Jesucristo nació entre el 13 y el 15 de marzo en el año 6 de esta era. Estamos en el 2019. Hace 2013 años. Eso es lo que dicen los científicos. Yo digo, wow. Pero bueno, celebramos a Jesús todo el año. No importa. Juan 3:3 dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo. Y esto es Jesucristo, hablando de un nacimiento. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Que el nacimiento de Jesucristo nos recuerde del nacimiento espiritual que cada uno de nosotros debemos de tener. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, usted se lo sabe de memoria. Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y concluyo con este versículo. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, quiere que todos tengan ese nacimiento espiritual. Cierre sus ojos.